Un 65% de los bosques originales de Panamá han sido devastados. En el 2016, Panamá sufrió una de las peores sequías de su historia. Se secaron grandes ríos, vacas murieron en el campo y peligraron las operaciones del canal mientras la población seguía consumiendo cantidades desproporcionadas de agua. La tala masiva que acabó con la mayoría de los bosques de Panamá se inició hace más de 100 años en la hermosa selva del Valle de Tonosí, en la península de Azuero. El doctor Stanley Hecadon nos relata esta historia desde el laboratorio marino del Instituto Smithsonian en Punta Galeta. Tonosí era casi desconocido. Uno de los primeros documentos es el libro de los recuerdos de la guerra de los 1000 días del presidente Porras, que desembarca en Tonosí. Y dice él: estas selvas de Tonosí, de este hermoso valle, va a ser la cornucopia, la fuente de imponderables riquezas en el futuro. Y decía, pues, por sus bosques, por sus ríos llenos por sus árboles, por sus minerales, y era como describir el paraíso. En Azuero era la conquista de Tonosí. Cuando eso se lograse, la riqueza desbordante que tendría el pueblo de Azuero sería inconmensurable. Venga, Tula, venga. En 1906 que llegó mi papá a este pueblo, me contaba él que era pura montaña, vírgenes, había animales de toda clase y se fue el hombre destruyendo la selva hasta hoy, como ven cómo estamos. En aquellos tiempos que había mucho monte, las temperaturas eran menos altas. Y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis de la sequía. Mire, un hermano mío que no tiene más entrada tuvo que largar las vaquitas. Y hoy día está pasando problemas porque están delgadas, que hay unos que se van a desmayar porque tiene agua, pero las comidas se está acabando. De allá de pedacito para allá está el ganado muriéndose. Cuando nosotros teníamos 15 años, papá nos mandaba a tumbar los bosques, ¿no?, a sembrar y todo eso. Y los tumbábamos con la hacha. Yo me he dado cuenta pues que ahora ya hicimos un daño grande. ¿Ya para qué? Porque ya cometimos el error. Hubo un año que hubo una sequía grande, ¿no?, pero las quebradas de los ríos no se habían secado como se han secado ahora. Ahora sí la cosa peor, porque hasta quebradas que yo vi que no se han secado, no se secaban nunca, ni cuando la sequía que hubo primero, no se llegaron a secar. Y ahora eso está todo eliminado, eso se ha secado todo. Esto ha sido más fuerte ahora. Yo tengo 64 años y en 64 años no había visto las quebradas de la finca que tengo allá abajo, secas, y hoy están secas. Yo no sabía nada de Tonosí. Y yo estando en el año 74, en un verano, viendo que no había nada, que era un desierto, que era un peladero, que ardía por todos lados. Era como el paraíso aquel prometido y luego la tierra de expulsión. Ya no quedaban bosques, las quebradas secas, los ríos sin agua, no. Era un panorama distinto, ¿no? El pequeño ganadero ya no podía sostenerse, entonces vendía. Y pasamos entonces en donde había muchos pequeños propietarios a una concentración de la tierra en donde los potreros estaban en manos de pocos. Es lo que llamamos el neolatifundismo. Al final de cuentas, esa expansión de la frontera, la conversión de la selva al potrero te traía más pobreza, más desheredados, más gente sin tierra. Y entonces viene la migración a otras áreas donde se repite nuevamente la historia trágica esa que terminamos con ese dicho casi romano: se acabaron los mundos.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Panamá se va convirtiendo después de la Segunda Guerra Mundial en un gran centro bancario. Y para el sector agropecuario, el grueso del dinero iba a la ganadería. Y entonces los bancos comenzaron a inyectarle una enorme cantidad de dinero para deforestar en todo el país. A 250 kilómetros de Tonosí está el Parque Nacional Chagres. La reserva forestal fue creada en 1985 para proteger la cuenca hídrica más importante de Panamá. Para el Canal de Panamá, actualmente nosotros estamos pasando un estrés hídrico porque tenemos 3 años seguidos donde los aportes han estado por debajo del promedio. Pero nuestros análisis estadísticos muestran que estamos pasando un ciclo de sequedad. Y el ciclo de humedad o de caudales o aportes por encima del promedio fueron de los años 30 hasta los años 70 del siglo pasado. Después de los años 70 del siglo pasado hasta la fecha, estamos pasando el ciclo de sequedad, va por debajo del promedio de los aportes. El último niño, 97-98, que fue uno de los más intensos, el Canal de Panamá tomó la decisión de profundizar el cauce de navegación. Y noviembre de 2013 fue el noviembre más seco de 101 o 102 años para la fecha de registro. Y es ahí donde nosotros nos alertamos, ahí donde el Canal de Panamá comenzó. Si noviembre no llovió, que es el 30, el 40% de los aportes, algo está sucediendo. Entonces nosotros comenzamos las medidas de ahorro de agua. Comenzó la economía mundial a moverse. En eso viene la sequía del 21. Y nada más había un lago grande, Gatún, 500 kilómetros cuadrados. Y nos quedamos sin agua. Porque no llovió en mayo. Y entonces en el año 30, en plena depresión mundial, cuando la economía está por todos lados muy mal, incluyendo Panamá, Estados Unidos toma la decisión de hacer la represa de Alajuela, Madden, y formar este gran lago que es donde hoy se almacena el grueso del agua para el Canal de Panamá. Se inaugura en el 35, lo hizo una empresa de San Luis, Missouri. Viene la Segunda Guerra Mundial, la misma situación de la primera, pocos barcos, los barcos que pasan son militares. Comienza a surgir un nuevo actor en las guerras, el portaaviones. Los grandes portaaviones no pueden pasar por el canal. Y entre las alternativas se planteó el uso de explosivos nucleares. Pero al final de cuentas se abandonó y la decisión era el tercer juego de esclusa. El principal uso que le damos nosotros al agua dentro de la cuenca del Canal de Panamá, la cuenca del Chagres, la prioridad es el agua potable. Y hemos notado, según nuestros registros históricos, que lo que teníamos previsto o proyectado, lo que íbamos a consumir en el año 2025, en el 2012 comenzamos a consumirlo. Panamá es un país que consume demasiada agua per cápita, arriba de los 400 litros por día, por persona. Eso es altísimo. Un país normal una persona normal puede consumir 200 litros. Entonces, en vista de este aumento, de esa presión que se le da a la cuenca del canal, es importante buscar nuevas alternativas de agua fresca. Y en Panamá hay. La gente que vive en las ciudades también tiene que comenzar a preocuparse cuál es mi ojo de agua, cuál es la selva que me provee, de dónde viene el río de la cual yo tomo agua. Eso es como una medida
dramática. Nosotros no queremos vivir este estrés hídrico, pero eso nos está enseñando, nos está dando una lección a nosotros y tenemos que prepararnos, reforestar, conservar los cuerpos de agua y prepararnos porque esto va a seguir, esto es cíclico. Entonces, en función de eso, empezar a reconstruir cuencas rescatando sus ríos, sus afluentes en función de reforestación, pero también de deforestación evitada. Panamá no es todo para reforestar, Panamá tiene mucho que conservar todavía. No es que no reforestemos, pero reforestar tiene otro aspecto, que es que al igual que no hemos tenido investigación científica, hidrológica, no hemos desarrollado una cultura de la investigación de nuestras fuentes de agua, no tenemos una escuela de ciencias forestales. Nos hace falta todavía más. Empezar a entender el país y su gestión territorial en función de cuencas. Si tú piensas Panamá, un país con tanto recurso hídrico y con el negocio más importante, dependiendo del agua, no tenemos un solo instituto hidrológico que esté estudiando el tema del agua en Panamá. Y si tú no tienes una escuela de ciencias forestales, ¿cómo le vas a recomendar a la gente? Siémbrame esto, si tú no sabes de aquí a 20 años si ese palo va a crecer. Y hay montones de gente que ha reforestado con las especies que no han debido y se han desilusionado. Entonces, si vas a reforestar 1 millón, entonces crea una escuela de ciencias forestales, pero una buena escuela, bien equipada. Y no aquí en la capital, en provincias, donde deben estar. Estamos viviendo en un nuevo clima. Y básicamente un clima creado por el hombre. Y esencialmente por el desarrollo económico y su dependencia en los hidrocarburos, en la gasolina, el diésel, el bunker, el jet fuel y la gran cantidad de carros. Y como panameños nos corresponde asumir la responsabilidad por la parte de ese entierro que tenemos nosotros, que ha sido a través de la deforestación masiva de este país. Después de 5 años de investigación por 5 universidades hechas aquí en Panamá, en el Parque Metropolitano, en el corazón de la ciudad, los científicos encontraron que un gran árbol de la selva aporta 125 galones de agua por día en vapor de agua a la atmósfera para enriquecer las nubes y hacer que llueva. Si ese árbol da 125 galones de agua por día y lo multiplicamos por 365 días al año, son casi 50.000 galones de agua. Ponga eso en tanques de 54 galones, un montón de tanques de agua. Eso se llama el servicio ambiental que un árbol hermoso de la selva nos brinda. Pero en una hectárea de selva no hay un árbol. Son cientos, miles entre árboles y arbustos. ¿Cuánto aporta una hectárea de selva en vapor de agua a la atmósfera? Es astronómico. El cuidar los rastrojos que nos quedan, los bosques secundarios, es la forma más barata de proteger las cuencas de las quebradas y los ríos. Porque la prueba está en Cerro Ancón. Cerro Ancón era un cerro pelado, increíble. Por razones militares, no por otras, los americanos protegieron el Cerro Ancón. Y miren qué selva más bonita, barato. La silvicultura es una forma de producción agropecuaria que propone el cuidado de los bosques, la protección de las cuencas y el mantenimiento de pastos. La práctica está dando buenos rendimientos en la ganadería y la agricultura. La nueva forma es toda mi pequeña finca, tenerla toda silvopastoril con más sombra que se necesitan ahorita. Las quemas, yo he dejado de quemar, ya hay como 15 años que yo no quemo.
porque me he dado cuenta que eso no es recomendable. Tenemos árboles de alto piso, arbustos que come el ganado y pasto. Eso para nosotros es un sistema. Hay que ir pensando que es que ir sembrando para madera para mantener el agua a las quebradas. Trabajar en mangas más pequeñas. En poco terreno, el mismo ganado que tenías en mangas más grandes, ¿verdad? Y más, a veces hasta más ganado en mangas más pequeñas, más ganancias. Mira, dijo una persona, dice, mira, esto es tan loco, sembrar palo ahora. Eso es muy duro, muy difícil cuando nosotros escuchamos a nuestra gente decirnos que porque sembramos palo no va a llover más. Quizás no va a llover en 1 año, 2 años, 5 años, pero sí vamos a tener árboles que nos van a ayudar con sus raíces a que el agua lluvia que cae penetre al suelo, a esa esponja que retiene el agua que después en verano va a estar corriendo por estos ríos. Y yo le digo a la gente, digo, se dan cuenta que hace falta los bosques, porque eso es lo que nos traía más el agua, los bosques. Pero hay gente que dicen que no, que eso no tiene que ver con eso, digo, no digan que no. Llegamos a sembrar un total de 7,000 y tantos árboles nativos que se sembraron, se plantaron en áreas ribereñas de los ríos, en las tierras de los compañeros socios. Hay que reforestar, pero lo más rápido y lo más democrático y el que más impacto tendría en la economía rural es darle un incentivo al campesino, darle un incentivo al ganadero. Usted me cuida estas 6 hectáreas de bosque, estas 10 hectáreas de bosque, estas 20 y le voy a dar tanto dinero, 80 al año. Ese incentivo va a tener un efecto inmediato, que todo aquel que tiene rastrojo, que todo el que tenga bosque, va a cuidarlo para garantizar el agua, pero también porque tiene un subsidio. ¿Por qué tenemos que estar subsidiando otras empresas? El Canal de Panamá está otorgando pagos por servicios ambientales a productores agropecuarios de la cuenca para que eviten la deforestación. Bueno, gracias a Dios yo tomo conciencia de mucho tiempo, ya varios años, donde le tengo un cuidado a lo que son las orillas quebradas, las fuentes de agua, y también he venido sembrando árboles de hace mucho tiempo también. Un árbol en mi terreno yo lo cuido mucho y lo mantengo ahí. Y yo iba sembrando, los iba dejando, los iba cuidando. Y yo hoy veo que eso me ha ayudado bastante. Si uno tumba, por supuesto que la quebrada se va a secar. Y si son aguas que abastecen algún pueblo, una comunidad, con mucha más razón. Entonces vamos a hacer un mal a una población, a una comunidad. Porque ya se ha visto. Gente que tenían acueductos que abastecían a la comunidad y han tumbado. Y a última hora, al año siguiente, 2 años, ya no tienen agua. Sin agua no hay vida. Proteger mejor el suelo, sembrar una planta, qué sé yo, la verdura, lo que es la yuca, pega hasta sin quemar, en crudo. Y uno le echa su ayuda de abono y eso da mucho. Y no hay que menester quemar. Así que yo tengo ya muchos años ya atrás que yo no quemo. Y otra cosa es que el pasto no se debe quemar, porque si el pasto se quema, todos los árboles que están dentro del pasto mueren, o las especies que hay mueren también. La tierra queda limpia cuando viene la lluvia, o sea, hay erosión, o toda esa materia orgánica va a los ríos, a las quebradas, mientras que si uno no lo quema, la especie vegetativa que queda ahí, eso no deja que el agua corra. Por acá yo creo que el que viene no se quiere ir de por acá. ¿Sí? Sí. Ahora que fui a Chiriquí, que me espantó que se me secaran los ríos de mi provincia, hasta mis ríos.
La primera noche que paso en mi casa, que fue la tierra de mis abuelos, me despiertan a las 5 de la madrugada en medio de esta tragedia que estamos viviendo, estos calores de la tierra que emana vapor, de los ríos secos, las piedras sin vida. Me despiertan 2 aulladores, monos aulladores, que me retrajo a mi infancia cuando todo era selva y los monos cantaban al anochecer y al amanecer y anunciaban cuando comenzaba el invierno, aullaban. Bueno, primero apareció el macho, comenzó a venir por el río de árbol en árbol hasta llegar aquí a la finca, y como hay palos de mango y hay cigua y hay guabito y hay guavita de mono, y el mono le gustó y se quedó, y después se fue a buscar la hembra. Y ahora la hembra está encinta. Yo me sentí, yo no sé cómo explicarlo. Y llegaron esos monos, no solo porque en la casa había árboles frutales y árboles silvestres de fruta, sino porque los vecinos nuestros, las familias de arriba abajo, habían hecho lo mismo que nosotros. Habían seguido la vieja costumbre del campesinado de dejar los árboles a orilla de los ríos, los bosques de galería que le llamamos. Y si cada familia que vive a la orilla de una quebrada o un río deja los árboles a orilla de los ríos, siembra otros árboles frutales, vendrán más monos. Yo le di las gracias al mono. Le di las gracias por aullar en la noche y aullar en la mañana. Yo le quería dar gracias a Dios, a mis abuelos. Al ver los monos que habían llegado en esta época de cambio climático, de río seco, de tierra caliente, agua calientísima, y ver llegar a estos monos en este momento, para mí fue como un mensaje de esperanza.